El agua, preciado e insustituible bien para la agricultura que, desde los lejos tiempos de la Revolución Neolítica, allá en las culturas fluviales del Próximo Oriente, se extendió por rutas mediterráneas hasta nuestras tierras. Su domesticación por el hombre hizo posible su aprovechamiento para el cultivo en campos escasos o carentes de la misma, distribuyéndola equitativamente y con todo rigor. El agua, en tierras valencianas, tiene un significado especial y posibilita fértiles vergeles que, pasando por el mundo romano y, sobre todo, por el mundo islámico, llegaron hasta nuestros días. Su cultura trajo consigo una terminología, un vocabulario y la creación de unas instituciones que han perdurado a través de los tiempos como rasgo distintivo de la personalidad valenciana. El año 2009. La UNESCO incluyó al Tribunal de las Aguas, junto con el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, en la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en representación de los tribunales de regantes del Mediterráneo español. Su origen se remonta a tiempos de la España musulmana, al Andalus, mucho antes de la conquista cristiana del siglo XIII. Con posterioridad, se mantuvieron los espacios culturales con su extensa red de acequias, manteniendo sus reglas de funcionamiento. El rey conquistador, Jaume I, garantizó que el reparto de las aguas continuara haciéndose segons que antigament se fou establit e acostumat en temps de serrains. Los fueros emitidos por su nieto, Jaume II, procuraron mantener una justicia distributiva entre los usuarios de la huerta. Siglos más tarde, este legado fue transmitido por los colonos españoles al continente americano, donde sirvió de modelo de sistema de regadío y organización social. El Tribunal de las Aguas está constituido por los síndicos representantes de las acequias que riegan el ámbito de su jurisdicción. Sus miembros son agricultores elegidos por la comunidad de regantes a la que representan. Deben ser personas respetadas por su honradez, regantes de la acequia y buenos conocedores del funcionamiento de la misma. Sus miembros tienen jurisdicción para repartir el agua, establecer los turnos de riego, gestionar la limpieza del sistema y establecer el pago de cuotas para su mantenimiento. Tienen una doble función, judicial y administrativa. El Tribunal de las Aguas asume las funciones jurisdiccionales y la Junta de Síndicos las administrativas. El tribunal se reúne todos los jueves del año en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia al sonar las 12 campanadas del vecino Micalet de la Seu. Sus juicios son públicos, orales y el procedimiento es gratuito, sumario y en valenciano. Los litigantes o denunciados exponen sus argumentos. Cabe la inspección ocular, la visura. Los jueces agricultores sentencian de inmediato. Las sentencias son inapelables ante la justicia ordinaria y acatadas por su imparcialidad y por la autoridad moral de quienes la dictan. Un alguacil, portador del gancho, instrumento cotidiano entre los guardas de la acequia, convoca a los demandados y garantiza el orden de las sesiones. Denunciats de la sequía de Favara. Denunciats de la sequía de Rascaña. Denunciats de la sequía de Rascaña. Denunciats de la sequía de Robella. La ejecución de las sentencias corre de cuenta de los síndicos correspondientes. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es el símbolo visible de un pueblo cuyo pasado e historia se cimenta en una agricultura y artesanía que fueron fundamentales para la configuración de la personalidad de un pueblo activo y emprendedor.
consciente de su profundo significado cultural y medioambiental, el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia está comprometido con el mantenimiento futuro de su cultura y su forma de vida, seña de identidad de todo un pueblo.